Hola, en este video quiero que cojamos un ejemplo operativo y lo resolvamos paso a paso. Y lo que vamos a hacer es practicar una habilidad muy importante, que es tomar una función, calcularle la primera y la segunda derivada y utilizar esas expresiones para hallar información sobre el comportamiento cualitativo y cuantitativo de la función. Entonces, la función que vamos a considerar se llama una serpentina, es el nombre de la curva, y es la siguiente. Llamamos f de x igual a x sobre 1 más x al cuadrado. Esto es una función racional porque es el cociente de dos polinomios y observamos que aunque tiene una división, el denominador nunca se hace cero y por tanto el dominio de esta función son todos los reales. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a calcular f', vamos a calcular f segunda y vamos a analizar. Muy bien, entonces empecemos calculando f'. Eso es un cociente, entonces debemos utilizar la regla del cociente. Entonces es el de abajo al cuadrado, 1 más x al cuadrado, todo el de abajo por la derivada del de arriba que es 1, menos el de arriba que es x por la derivada del de abajo que es una suma. La derivada de 1 es 0 y la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces ahora vamos a simplificar esa información. Me queda 1 más x cuadrado menos 2x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado sobre 2, y eso a su vez es igual a 1 menos x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado toda la 2. Y a mí, como me interesa sobre todo en este análisis son los signos de f' y f segunda, voy a factorizar esos polinomios para poder analizar los signos más fácil. Entonces me queda, esto es una diferencia de cuadrados, 1 menos x por 1 más x dividido 1 más x al cuadrado todo. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuáles son los signos de f'? ¿Cierto? Entonces, notemos algo importante. Este de abajo siempre es positivo. Entonces, el signo de f' será siempre igual al signo del numerador. Entonces, uno puede hacer lo que usualmente llamamos un cementerio, y es la siguiente cosa. Pongo aquí el primer factor que me interesa, 1 menos x. Aquí el segundo factor que me interesa, 1 más x. Y aquí pongo el signo de f' de x, ¿cierto? 1 menos x cambia de signo en 1, entonces aquí pongo el 1. 1 más x cambia de signo en menos 1, y empiezo a considerar cada una de esas regiones para cada uno de los factores. Entonces, si considero un x a la izquierda de menos 1, el 1 menos x será un número positivo. Si considero un número por acá, por ejemplo el 0, 1 menos x será un número positivo. Y si considero un número a la derecha del 1, con el 10.000 millones, 1 menos 10.000 millones será negativo, entonces aquí me queda un menos. Para el 1 más x, si considero un número a la izquierda de menos 1, como menos 3.000, 1 menos 3.000 será negativo, entonces aquí es negativo. Pero si está a la derecha de menos 1, como el 0, me queda positivo, y a la derecha de 1 con más razón me queda positivo. Entonces ahora con eso puedo multiplicar esos signos para hallar el signo de f', más por menos me da menos, más por más me da más, y menos por más me da menos. Entonces miren lo que tengo yo ahí. Puedo inmediatamente analizar esos signos como el comportamiento de f. Entonces voy a poner aquí una raya con f, este será menos 1 y 1, entonces observo que a la izquierda de menos 1 la función f' es negativa, por tanto f es decreciente, pongo una flecha hacia abajo. Entre menos 1 y 1 f' es positiva, o sea que f crece, y a partir de 1 f' es negativa, entonces f decrece. Entonces inmediatamente yo ya noto que estos menos 1 y 1, primero que todo son puntos críticos, porque es donde la derivada se hace 0. Entonces voy a anotar números críticos, x igual a menos 1, x igual a 1, en esos puntos la derivada es 0. No hay más números críticos porque esta derivada existe en todos los reales. Miren que lo de abajo nunca es igual a 0. Entonces tengo únicamente estos dos números, y más aún, como por el criterio de la primera derivada, como la primera derivada pasa de ser negativa a positiva acá, lo que yo tengo es un mínimo local y se ve muy bien desde acá. Entonces x igual a menos 1 es un mínimo local, y x igual a 1
tengo lo opuesto. Y ahora f' pasa de ser positiva a negativa y por eso f pasa de ser creciente a decreciente. Y lo que tengo es un máximo local. Ahorita, cuando terminemos, vamos a graficar todas las funciones y vamos a verificar que si estamos correctos. Muy bien. Ahora, si queremos entender la concavidad de la función f, vamos a calcular la segunda derivada. Entonces, voy a escribir f segunda de x y lo que yo tengo que hacer ahora es derivar esta cosa. O, mejor dicho, esta, para que me quede más fácil porque acá hay menos productos. Entonces, es el de abajo al cuadrado, ahorita lo ponemos, y empiezo el de abajo, 1 menos x cuadrado cuadrado por la derivada del de arriba, que es 0 menos 2x, menos el de arriba, 1 menos x al cuadrado por la derivada del de abajo. Y la derivada del de abajo es un polinomio, pero vamos a hacerlo por aquí al lado. Vamos a expandirlo, como aún no tenemos la regla de la cadena, entonces escribo 1 más x al cuadrado es 1 más 2x al cuadrado más x a la 4. Entonces tengo que derivar eso. Entonces me queda, la derivada de 1 es 0, la derivada de 2x al cuadrado es baja al 2, me queda 4x, más la derivada de x a la 4 es 4x al cubo. Y todo eso va encima del de abajo al cuadrado, que es 1 más x al cuadrado a la 4. Entonces vamos a simplificar un poco eso. Voy a borrar esto que ya no lo necesito. Y me queda menos 2x que multiplica a 1 más x cuadrado al cuadrado. Y por este lado me queda menos 4, voy a sacar factor común ahí, 4x que multiplica a 1 menos x al cuadrado por 1 más x al cuadrado. Todo eso dividido 1 más x al cuadrado todo a la 4. Observen que ahí tengo un factor común que puedo cancelar, entonces tengo 1 más x al cuadrado con factor común en todas partes, entonces este 2 se me cancela, este 2 se me cancela y este 4 se me vuelve un 3. Y entonces puedo simplificar eso a es igual a menos 2x que multiplica a 1 más x al cuadrado menos 4x por 1 menos x al cuadrado y abajo me queda 1 más x al cuadrado todo al cubo. Ahora voy a operar eso, me queda menos 2x menos 2x al cubo menos 4x más 4x al cubo dividido 1 más x al cuadrado todo al cubo. Finalmente puedo escribir menos 2x menos 4x, me queda menos 6x, y menos 2x al cubo más 4x al cubo me queda más 2x al cubo dividido 1 más x al cuadrado todo al cubo. Voy a sacar factor común 2x, entonces me queda 2x y aquí me queda un x cuadrado menos 3 dividido 1 más x cuadrado todo al cubo. Esa sería entonces la segunda derivada de x. Ahora vamos a analizar sus signos. Muy bien, esta fue la segunda derivada que calculamos y aquí puse otra vez a f' y a f para que las sigamos y las podamos usar ahora. Lo que nos queda es analizar los signos de f' para determinar los intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo de la función f y los puntos de inflexión si los tiene. Entonces, de nuevo, analizamos dónde se hace cero la función f segunda. Entonces, nos damos cuenta que f segunda de x es 0, si solo si, miren que el de abajo nunca es 0, entonces no hay ningún problema, si solo si x igual a 0 por este término, o este término es x cuadrado menos 3, que se da 0 en x igual a menos raíz de 3 y x igual a raíz de 3. Entonces hago ahora un cementerio con esos valores de x. Pongo acá el 0, pongo acá el raíz de 3, pongo acá el menos raíz de 3 y podemos analizar cada factor, ¿cierto? Entonces, por un lado está 2x, por otro lado está x cuadrado menos 3. El resultado de eso me va a dar el signo de f segunda de x. Entonces, a la izquierda de menos raíz de 3, todo esto es negativo, porque es 2x, ¿cierto? Entonces por acá será negativo, este será negativo, positivo, positivo.
A la izquierda de menos raíz de 3, si yo cojo menos 10 millones, esto me queda gigante, menos 3, positivo. Si cojo entre menos raíz de 3 y 0, por ejemplo, el 0, me queda negativo a este lado también y a este lado vuelve a ser positivo. Entonces ya puedo evaluar los signos de f segunda. Me queda menos por más, menos por menos más, menos y más. Entonces, de ahí lo que obtengo inmediatamente es información sobre f', sobre el crecimiento de f'. Porque recuerden que f segunda no es más que la derivada de f'. Entonces yo ya sé que, por ejemplo, acá f' es una función decreciente. Acá como f segunda es positiva, quiere decir que f' crece. Aquí f' decrece y acá f' crece de nuevo. ¿Y cómo se traduce eso en la función f? Esos intervalos de crecimiento de la derivada me indican los intervalos de concavidad hacia arriba o hacia abajo de la función f. Entonces f en el intervalo de 0 menos raíz de 3 será cóncava hacia abajo, desde menos raíz de 3 hasta 0 será cóncava hacia arriba, porque su segunda derivada es positiva, o mejor dicho, f' es creciente, luego será cóncava hacia abajo de nuevo y luego cóncava hacia arriba. Muy bien. Entonces resumamos lo que hemos encontrado en términos de números críticos, puntos de inflexión, etc. Observen lo siguiente, el análisis que nosotros hicimos acá con f segunda nos permite sacar información sobre f' primero. ¿Sí? En particular, estos números que hay acá son puntos, números donde la segunda derivada se hace cero, es decir, donde la primera derivada de la primera derivada se hace cero. Entonces, estos son números críticos de f'. Y les podemos hacer el mismo análisis que hicimos ahorita con los números primos de f. ¿Sí? Por ejemplo, este número menos raíz de 3 es un número donde f' es, primero pasa de ser decreciente a creciente, porque su segunda derivada pasa de ser negativa a positiva, y de hecho menos raíz de 3 es un mínimo local de f'. X igual a menos raíz de 3 es mínimo local de f'. Similarmente, x igual a 0 es un punto donde la primera derivada pasa de ser creciente a decreciente porque la segunda derivada pasa de ser positiva a negativa, es un máximo local de f'. Y de la misma manera, raíz de 3, x igual a raíz de 3, es mínimo local de f'. Todo esto es información de f'. Ahora, ¿qué podemos decir sobre f? Bueno, pues en f lo que observamos fue puntos de donde cambia la concavidad. En menos raíz de 3 hay un punto donde cambia la concavidad, en 0 y en raíz de 3 hay un punto donde cambia la concavidad, pero lo que tenemos es que x igual a menos raíz de 3, 0 y raíz de 3 son puntos de inflexión de f. Para terminar entonces el análisis completo voy a traer la información que habíamos encontrado sobre el crecimiento y el decrecimiento de f. Entonces voy a hacer aquí una raya. Esto también es información sobre f de x. Y lo que habíamos encontrado en la página anterior era que en menos 1, que queda como por acá, y en 1 hay un cambio del carácter de la función. Antes de menos 1, la función es decreciente, entonces por acá es decreciente, acá sigue creciendo, luego entre menos 1 y 1 siempre es creciente, entonces entre menos 1 y 0 es creciente, entre 0 y 1 es creciente, entre 1 a la derecha de 1 es decreciente, entonces entre 1 y raíz de 3 es decreciente, y a la derecha de raíz de 3 también sigue decreciente. Y eso lo hice así para que notemos lo siguiente, porque ya con eso puedo casi que caracterizar completamente cómo es la gráfica de f. Miren, entonces, a la izquierda de menos raíz de 3, la función es cóncava hacia abajo decreciente, es decir, tiene que ser algo como así, cóncava hacia abajo decreciente. Luego, entre menos raíz de 3 y menos 1, es cóncava hacia arriba decreciente, entonces tiene que ser algo como así. Entre menos 1 y 0 es cóncava hacia arriba creciente, cóncava hacia arriba creciente. Entre 0 y 1 es cóncavo hacia abajo creciente, tiene que ser algo así.
Entre 1 y raíz de 3 es cóncavo hacia abajo decreciente. Cóncavo hacia abajo decreciente, tiene que ser algo así. Y entre a la derecha de raíz de 3 es cóncavo hacia arriba decreciente. Cóncavo hacia arriba decreciente. Entonces es así. Acá les puse la gráfica de f de x para que verifiquemos que sí obtuvimos lo correcto. Entonces, y marqué además los puntos menos raíz de 3, menos 1, 0, 1, raíz de 3, que son los puntos interesantes. Entonces, verifiquemos. Tenemos que la función a la izquierda de menos raíz de 3 es cóncava hacia abajo, decreciente. Hay un punto de inflexión porque aquí es cóncava hacia arriba, decreciente. Aquí lo que tenemos es un mínimo local de f y pasa a ser cóncava hacia arriba, creciente, hasta que llega al 0 y luego, como esto es una función impar, entre otras cosas, pasa a ser cóncava hacia abajo, creciente hasta el 1, vamos por acá, entre 1 y raíz de 3 es cóncava hacia abajo, decreciente, y luego hay un punto de inflexión y pasa a ser cóncava hacia arriba, decreciente. Aparte de eso, podemos sacar un montón de información que se las dejo de tarea, por ejemplo, paridad, miren que eso nos ayudó bastante ahí, asíntotas, etcétera. Espero que les haya gustado el video y que les sirva para practicar esas partes operativas de cómo calcular las derivadas y sobre todo cómo utilizar las derivadas para leer información sobre la función.